ver el ejercicio 14. Ustedes pueden ver el enunciado, las consignas. Tenemos un transformador, ¿sí? 25 kVA. Siempre cuando hablamos de potencias de un transformador o de una turbina o de un generador concretamente, la turbina está asociada al generador, siempre hablamos de potencia aparente, ¿sí? Entonces tenemos este transformador, tiene 25 kVA de potencia aparente, ¿sí? Esa es la capacidad, es decir, no podría ese transformador suministrar más de 25 kVA. Eso sería, estaría a plena carga con 25 kVA. Dice que está alimentando una carga de 12 kilovatios, ¿sí? Entonces ustedes fíjense que nosotros hablamos potencia aparente del transformador, 25 kVA, y estamos alimentando una carga de 12 kilovatios con un factor de potencia 0,6 en retraso. Bueno, acá nos está diciendo que el tipo de carga que está alimentando es una carga con características inductivas, resistivas, inductivas, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, motores, ¿sí? Máquinas de soldar, ¿sí? En general todas las cargas tienen esa característica resistiva, inductiva, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que es una carga del tipo RL? Porque el factor de potencia es 0,6 en retraso. En general las cargas son del tipo RL, ¿sí? En general las cargas son del tipo RL. Prácticamente no tenemos cargas del tipo RC. Las conectamos justamente para mejorar el factor de potencia. Bueno, entonces tenemos el transformador de 25 kVA que alimentamos una carga de 12 kilovatios con un factor de potencia 0,6 en retraso. Bueno, nos pide hallar el porcentaje respecto de plena carga que soporta el transformador, ¿sí? Quiere decir que este transformador no está a plena carga. Tenemos que encontrar qué porcentaje de la plena carga está alimentando, está entregando, ¿sí? Por otro lado, me pide que cuántos kilovatios, ¿sí? En cargas adicionales con factor de potencia a la unidad se puede añadir. Es decir, con esta carga, con estos 12 kilovatios, ¿cuántos más kilovatios les puedo agregar? Pero con que sea una carga del tipo resistiva pura. ¿Por qué resistiva pura? Porque estamos hablando de un factor de potencia igual a la unidad. Obviamente para que el transformador trabaje a plena carga. ¿Y cuál sería el nuevo factor de potencia, ¿sí? De esta carga, ¿sí? Bueno, entonces vamos a proceder a ver cómo lo solucionamos. Acá tenemos que la potencia aparente de ese transformador era 25 kVA. Y la potencia que nos está suministrando es 12 kilovatios con un coseno de phi 0,6, ¿sí? Vamos a nuestro triángulo de potencia. Tenemos la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Triángulo de potencia. El ángulo phi, ¿sí? Que es el ángulo entre la potencia aparente y la potencia activa. Podemos decir que el coseno de phi, sabemos que el coseno de phi es la potencia activa, es la potencia activa, ¿sí? Dividido la potencia aparente, ¿sí? Lo ven acá, acá abajo en el triángulo, donde está el punto B. Fíjense que acá tenemos un triángulo de potencia, donde podemos expresar el coseno de phi como el cociente entre P y S, es decir, ese sería el cateto adyacente y la hipotenusa, potencia dividido potencia aparente. Con lo cual nosotros podríamos calcular la potencia aparente, ¿sí? Que estaría suministrando el transformador cuando me está entregando 12 kilovatios de potencia activa con un factor de potencia 0,6 en atraso. Entonces, esa potencia aparente serían 20 kVA. Es decir, el transformador cuando entregó los 12 kilovatios, me entregó 12 kilovatios con un factor de potencia 0,6, significa que está suministrando una potencia aparente de 20 kVA, ¿sí? Bueno,
tendríamos que ver cuál era el porcentaje de plena carga, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros sabemos que a plena carga va a entregar, es decir, al 100% son 25 kVA, ¿sí? Cuando entregue 20 kVA, hacemos la relación, cuando entregue 20 kVA, en definitiva decimos que está cargado en un 80%, ¿sí? En 20 kVA está cargado en un 80%, ¿sí? Bien, ese sería nuestro punto A. Cuando tengan alguna duda, me interrumpen, chicos, abren el micrófono y me interrumpen, si es que no se quedan dormidos antes. Acá pueden pasar dos cosas. Que no tengan dudas, ¿sí? Esa es una alternativa. Si ustedes no me interrumpen es porque pueden pasar dos cosas. Que no tienen dudas, o que se quedaron dormidos. Yo me voy a inclinar porque no tienen dudas. Bueno, vamos al punto B, donde nos está pidiendo cuántos kilovatios en cargas adicionales con factor de potencia igual a la unidad, ¿sí? Se puede añadir a este transformador. Fíjense, acá tenemos un triángulo donde nosotros tenemos el estado de carga del transformador. Tenemos una potencia aparente de 20 kVA, una potencia aparente de 20 kVA, me está suministrando una potencia activa de 12 kilovatios, ¿sí? Y estaríamos en este sería nuestro triángulo. Esta sería la potencia reactiva, ¿sí? Q, que estaría entregando para este estado de carga, ¿sí? Bueno, la potencia total, la potencia máxima que puede entregar este transformador son 25 kVA, ¿sí? ¿Qué es lo que acá no se alcanza a ver? Acá hay un vectorcito, ¿sí? Acá hay un vectorcito, ¿sí? Que serían los 25 kilovatios, kVA que puede entregar el transformador, ¿sí? A ver si podemos aclarar un poquito, si podemos aclararlo, aguarden un segundo, vamos a ver si podemos aclarar un poquito. Tenemos, esperen un segundo, vamos a ver si podemos, acá, desde este punto, ¿sí? Este punto, aguarden un poquito, a ver si podemos. ¿Sí? Ahí tenemos ese vector que ustedes están viendo, creo que lo están viendo, que lo acabo de dibujar. Ese vector, ¿sí? Son los 25 kVA. Este transformador entrega 25 kVA, pero puede entregar 25 kVA para una carga totalmente resistiva, es decir, una carga resistiva pura. Si es una carga resistiva pura, el vector sería algo así, ¿sí? Ahí me está entregando 25 kVA, pero es una carga resistiva pura. Quiere decir que la potencia activa coincide con la potencia aparente. Pero también este transformador me podría entregarme 25 kVA de una carga totalmente reactiva, ¿sí? Fíjense, tenemos los dos extremos, entrega 25 kVA, que serían 25 kilovatios si la carga es resistiva pura, toda potencia aparente es igual a la potencia activa, o bien me podría estar en un estado de carga donde me entregue 25 kVA, nada de potencia activa, ¿sí? Es decir, toda la potencia aparente es potencia reactiva, ¿sí? Quiere decir que podría entregar cualquier estado de carga, podría entregar un estado de carga como este, ¿sí? Donde tenemos esta potencia aparente, esta potencia activa y esta potencia reactiva, ¿sí? No sé si quedó claro lo que les quiero mostrar, ¿sí? Vamos a borrar y vamos a dejar tan solo este vector, ¿sí? Que este vector que está en rojo, ¿sí? Son los 25 kVA, ¿sí? Que puede entregar el transformador.
Pero fíjense cómo están compuestos estos 25 kVA. Están compuestos por los 20 kVA, ¿sí?, del estado de carga que vimos recién, ¿sí?, 12 kilovatios, y esta parte adicional, que nosotros tenemos que calcular cuánto es, que sería una delta P, una variación de potencia, un delta P le podemos poner, que es la potencia adicional que puede entregar, pero con una carga resistiva pura, ¿sí? Una carga resistiva pura, es decir, un factor de potencia igual a 1, es decir, un ángulo de fasaje igual a 0. Tensión y corriente están en fase. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Entienden cómo es esto? Los 25 kVA pueden ser todo potencia activa, entonces estaríamos hablando de 25 kilovatios, o bien pueden ser 25 kVA, todo potencia reactiva, que es cuando yo les dibujé a 90 grados, ¿sí? En un caso estaría acá a 0 grados y otro a 90 grados. Y después tenemos todos los casos intermedios donde vamos a tener una componente activa, una componente reactiva y la potencia aparente de 25 kVA. Bueno, entonces fíjense que nosotros acá tenemos como datos la potencia aparente, los 25 kVA, y este delta P sería lo que nosotros tendríamos que calcular. Y acá, bueno, acá pasa a ser un problema de trigonometría, ustedes lo pueden resolver como, como ustedes, como sea más sencillo. Acá, bueno, yo elegí un método, vamos a borrar el vector, ¿sí? Vamos a borrar el vector, así no molesta. Ya creo que lo tienen más o menos ubicado a qué se refiere ese vector, ¿sí? Y podríamos plantear, por ejemplo, fíjense que nosotros acá tendríamos un nuevo ángulo phi, ¿sí?, con la condición de agregarle un delta P en cargas resistiva pura, tendríamos un nuevo ángulo phi, que ese nuevo ángulo phi, la tangente sería la reactiva sobre toda la potencia activa, es decir, P más delta P, ¿sí? Entonces, la tangente del ángulo phi nuevo, si para este estado de carga, vamos a ponerle nuevo, al último, con este nuevo estado de carga, sería la potencia reactiva sobre la potencia activa, que estaría compuesta P más delta P, ¿sí? Bien, podríamos decir que la reactiva va a ser el producto de la tangente por potencia más la variación de potencia, ¿sí? Por otro lado, también podríamos plantear que, bueno, lo ponemos acá. Nosotros acá tenemos que P más delta P es por la tangente de phi. Aguarden un segundo, voy a tener que apagar la cámara porque ven que vamos a... ¿Pueden ver la imagen, chicos? Porque está con problemas. No, estamos viendo la resolución. Ajá. Bien. Aguarden un segundo que... Aguarden. Yo pierdo la imagen, acá tengo problemas con... Bueno, creo que han dejado de ver la imagen. ¿Ustedes pueden ver la resolución, chicos, ahora? Ahora no, profe. No, lo vemos a usted. En un segundo porque... Ahora...
Bueno, ahora creo que va a ser un poco más estable. Un poco más estable la... Bueno, ahí en teoría deberían poder ver la resolución. Como les decía antes de que se cortara un poco la... tenemos que el producto de P más delta P por la tangente de phi sería la potencia reactiva, ¿sí? Pero la potencia reactiva también podemos plantearla, ¿sí? Si nosotros analizamos el seno de este nuevo ángulo phi, sería, tendríamos la reactiva dividido la potencia, que es la potencia aparente, la potencia nominal, ¿sí? Acá lo tienen, el seno del nuevo ángulo phi sería la reactiva dividido la potencia aparente, que es la potencia del transformador, ¿sí? Entonces acá esto es una igualdad, ¿sí? Tenemos la igualdad, Q reemplazamos por su valor y acá tenemos Q reemplazado por su valor. Les vuelvo a repetir, podríamos haber elegido otro camino, podríamos haber trabajado con teorema del coseno, hay distintas alternativas. Acá lo importante de este ejercicio, obviamente que la resolución sí es importante, pero el camino que ustedes tomen en algún examen es indistinto, porque van a llegar a la solución. Pero ¿qué es lo que es lo conceptual? Esto que ustedes tienen acá, estos triángulos, ¿sí? Donde ustedes están viendo cómo el transformador se puede cargar con una cierta cantidad de kilovatios más una cierta cantidad de kilovolt-ampere reactivo, y eso en definitiva me va a dar una potencia aparente, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo este camino, que tal vez ustedes pueden elegir otros más cómodos o más cortos, bueno, acá podemos seguir trabajando, la tangente de un ángulo es el seno sobre el coseno, acá podemos operar, podemos simplificar el seno del nuevo ángulo phi. En definitiva, trabajando podemos llegar a calcular esta delta P, este delta P, como el producto de la potencia aparente nominal del transformador, que son los 25 kVA, por el coseno, ¿sí? Menos la potencia activa que está entregando, ¿sí? En definitiva, nos da una variación de potencia de 7,2 kilovatios. No sé si quedó claro. No nos interesa tanto el camino acá, no nos interesa, pero no podríamos llegar a resolver cuál es esta variación de potencia si nosotros no tenemos claro esto, ¿sí? No tenemos claro esto. Y conceptualmente saber que un transformador de 25 kVA puede estar entregándome todo potencia aparente, ¿sí? Podría ser, si fuera una carga, qué sé yo, si fuera un sistema para un transformador para un horno, sí, un horno de fundición de materiales, donde todo resistencias eléctricas, ¿sí? Hablando que sea por resistencias, ¿no? La carga es resistiva pura, entonces los 25 kVA son 25 kilovatios, ¿sí? Tendríamos un vector, ¿sí? Nuestro triángulo de potencia, ¿cómo sería nuestro triángulo de potencia? Sería una línea. Nuestro triángulo de potencia sería una línea. Si nosotros estuviéramos hablando que es una carga totalmente resistiva, si es una resistiva pura, este transformador nos podría entregar, esta sería la condición de trabajo, ¿sí? Esa sería la condición de trabajo. La capacidad es 25 kVA, es una carga resistiva pura, me está entregando 25 kilovatios. El triángulo de potencia sería ese vector, ¿sí? Podría ser, estoy hablando de situaciones extremas, que tenemos una carga donde no tenemos ninguna componente resistiva, ¿sí? Es toda una componente reactiva. Eso es hipotético porque siempre hay algo de componente resistiva. Pero si fuera así, nuestro triángulo de potencia sería este vector, donde ahí estaríamos con nuestro triángulo de potencia para una carga que es totalmente reactiva, ¿sí? Es decir, la potencia aparente sería igual a la potencia reactiva y tendríamos cero potencia activa, ¿sí? Ese sería un extremo, ese sería nuestro triángulo de potencia. Este vector es nuestro triángulo de potencia, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda, chicos, respecto a este ejercicio. Pregunten porque, bueno, esa sería la idea, que ustedes puedan ahora
que ustedes puedan ahora poder evacuar las dudas, si las hubiera. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el ejercicio 14. Vamos a tener que guardar un segundo. Vamos a continuar con el ejercicio 15, ¿sí? Profe, Sí, lo escucho. me estaría faltando el inciso C, me parece. Ah, bien. A ver si lo encontramos. Aguarden un segundo. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a abrir que se cerró un poco de pestañas. Vamos a ver, es que pueden ver las consignas, ¿verdad? Particularmente no. No, bueno, aguarden un segundo que vamos a volver a compartir porque Ahí, chicos, ¿pueden ver las consignas? Yo diría que sí. ¿Pueden? Sí, profe. Sí, ahí sí, Bueno, profe. el ejercicio, el punto C. Muy bien, gracias por hacerme acordar. Estaría faltando el punto C, que sería cuál es el nuevo factor de potencia, ¿sí? El nuevo factor de potencia, fíjense, sería esta nueva condición, ¿sí? Sería esta nueva condición donde tenemos cómo calcularíamos el nuevo factor de potencia. Ya tenemos el triángulo resuelto porque tenemos P más delta P. Y por otro lado tenemos potencia reactiva y también tenemos la potencia aparente. Nuestro nuevo factor de potencia sería el coseno de phi n, ¿sí? Que sería P más delta P, que lo podemos calcular porque ya hemos calculado delta P, ¿sí? Dividido la potencia aparente que serían los 25 kVA, ¿sí? Nos concentramos en este nuevo triángulo sería P más delta P, Q también lo hemos calculado, y esta hipotenusa sería la potencia aparente, ¿sí? Entonces ahí calculan el nuevo factor de potencia. ¿Quedó claro, chicos? El que me preguntó. El punto C sería el nuevo factor de potencia. ¿Puedes repetir, profe? El nuevo factor de potencia lo vamos a calcular. Fíjense, tenemos este nuevo triángulo. El triángulo formado por P más delta P, ¿sí? Este Q, que es el mismo que era la situación anterior, y después este vector que es la potencia aparente. Entonces, ¿cómo calculamos este nuevo phi n? El factor de potencia. El factor de potencia es el coseno de este phi n, de este nuevo ángulo phi. El coseno es cateto adyacente dividido la hipotenusa. El cateto adyacente sería P más delta P. Serían los 12 kilovatios más el delta P que lo acabamos de calcular, que es 7,2 kilovatios. Dividido la hipotenusa, que son los 25 kVA, que era la potencia, que es la potencia que puede entregar el transformador. ¿Se entendió, chicos? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces anótenlo, así lo pueden calcular. Es verdad, me había faltado el nuevo factor de potencia, es decir, el nuevo estado de carga va a ser este que me está entregando 12 kilovatios más 7,2, es decir, me está entregando una potencia activa de 19,2 kilovatios, los 12 más 7,2, me está entregando una potencia activa que tiene este valor, me está entregando una reactiva, que acá la hemos calculado, no hacía falta calcularla, sí, en realidad no hacía falta calcularla, me está entregando una reactiva de 16 kilovolt-amperes reactivos, y la potencia aparente serían los 25 kVA. Bueno, vamos a ir al próximo ejercicio, ¿sí? Donde tenemos el ejercicio 15. Vamos a
tenemos un transformador, el mismo transformador, ¿sí? Suponemos que el factor de potencia de las cargas adicionales es 0,866 en adelanto. ¿Cuántos kVA de esas cargas se les pueden añadir hasta que el transformador trabaje a plena carga? Bien, volvemos al estado de carga que teníamos en un principio. Teníamos, fíjense, teníamos los 20 kVA, teníamos los 12 kVA de potencia activa que me estaba entregando y una determinada potencia reactiva. Recién lo que hicimos es agregamos una potencia que era una carga resistiva pura, ¿sí? Una carga resistiva pura, es decir, era un coseno de phi igual a 1. Pero ahora me está pidiendo cuántos kilovatios, cuánto sería cuántos kVA podríamos, cuántos kilovolt-ampere reactivos podríamos entregar, ¿sí? Si la nueva carga fuera una carga del tipo capacitiva, una nueva carga, una carga del tipo capacitiva, porque es 0,866 en adelanto, ¿sí? Ver cuál sería nuestro nuevo estado de carga, es decir, cuánta potencia más podríamos entregar, ¿sí? Cuánta potencia, cuál sería nuestro nuevo estado de carga. Entonces, volvemos a lo que habíamos planteado en un primer momento. Nuestro triángulo de potencia inicial era 25 kVA. Ahora nos vamos a ir a una situación que vamos a entregar los 25 kVA, pero estos 25 kVA, ¿cómo van a estar compuestos? Van a estar compuestos de los 20 kVA y de un estado de carga donde tenemos un factor de potencia de 0,866, que eso corresponde a un ángulo phi de 30 grados, ¿sí? Un ángulo phi de 30 grados. Recuerden que nosotros estamos hablando, cómo representábamos nuestra potencia reactiva inductiva o reactiva capacitiva. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la posibilidad, aguarden un segundo que lo vamos a dibujar? Nosotros podemos entregar esta potencia activa, ¿sí? Podemos entregar esta reactiva y, en definitiva, la potencia aparente sería esa, ¿sí? Ese es un estado de carga. Tenemos la potencia aparente, ¿sí? Esta potencia activa y esta potencia reactiva, ¿sí? Y esta potencia reactiva corresponde, vamos a ver la otra situación, podríamos estar entregando esta potencia, podríamos estar entregando una potencia activa, ¿sí? Una potencia reactiva y una potencia aparente, ¿sí? Recuerden que este es triángulo de potencia. Nosotros acá tenemos potencia activa, una reactiva inductiva y una potencia aparente, ¿sí? Este es un ángulo phi. Si nosotros quisiéramos representar tensión y corriente, la corriente estaría atrasada a un cierto ángulo respecto de la tensión. Este es el triángulo de potencia. Y fíjense este triángulo de potencia. Este triángulo de potencia tenemos potencia activa, reactiva, pero ¿qué tipo de reactiva es esta? Esta es una reactiva capacitiva, ¿sí? Donde tenemos, si nosotros miráramos las corrientes, vamos a dibujar la corriente para este triángulo de potencia. Yo tengo la tensión, ¿sí? Y la corriente sería un vector así, ¿sí? La corriente está adelantada respecto de la tensión. Y vamos a este triángulo de potencia donde yo tendría la tensión y la corriente atrasada, ¿sí? Respecto de la tensión. Entonces, esta sería nuestra situación. ¿Por qué? Porque nos dice que es 0,866 en adelanto. Por eso ustedes acá ven, ¿sí? Que nosotros tenemos esta delta S, que sería la variación de potencia aparente, va a estar formada por una cierta potencia activa y una cierta potencia reactiva, ¿sí? Esto también es importante que lo podamos entender.
vamos a ir desapareciendo a los vectores y vamos a continuar con el triángulo, sí, que nosotros tenemos que trabajar. Bueno, fíjense que tenemos otra vez un problema trigonométrico. Vamos a ver cuáles son los valores que tenemos de datos. Fíjense que si nosotros planteamos un poquito los ángulos que tenemos. Como datos tenemos que es un ángulo de 30 grados, ¿sí? Ese ángulo 0866 es un ángulo de 30 grados. Y quiere decir que nosotros acá tendríamos un ángulo phi de 30 grados, ¿sí? Si nosotros tenemos un ángulo phi de 30 grados, fíjense que acá nosotros tendríamos 60 grados, ¿sí? Porque acá tendríamos 90, quiere decir que acá tenemos 60 grados. Estamos en condiciones de plantear, aguarden un segundo, ¿sí? Fíjense, vamos a denominar los ángulos. Tenemos nuestro ángulo phi nuevo, que sería el ángulo phi prima, el ángulo phi que teníamos en la situación cuando teníamos los 12 kilovatios, ¿sí? Los 12 kilovatios de potencia activa, nosotros podemos calcular, y este ángulo es 53 grados, el ángulo phi, el phi del estado inicial de carga del transformador, ¿sí? Y vamos a comenzar a plantear, en función de lo que tenemos, ¿sí? Podemos denominar ángulo alfa. Fíjense, acá se nos ha formado un triángulo, ¿sí? Formado por este lado del triángulo, que serían los 25 kVA. ¿Se ubican? 25 kVA. Por otro lado, acá tenemos los 20 kVA, que es el estado de carga inicial, y acá tendríamos la variación de la potencia, así el delta S, variación de la potencia aparente, con el nuevo estado de carga. Entonces, denominamos, este es el ángulo beta, a este ángulo le vamos a llamar un ángulo alfa, ¿sí? Y podemos plantear, por ejemplo, teorema del seno, podemos decir que 25 kVA dividido el seno del ángulo opuesto, que el seno del ángulo opuesto es 37 más 60. ¿De dónde salen esos 37 más 60? Fíjense que nosotros acá, nuestro primer ángulo phi era 53. Estos son 90, quiere decir que este angulito es 37. ¿Sí? Si tienen dudas, me preguntan. Tenemos nuestro estado de carga, nuestro primer estado de carga, 20 kVA, 12 kilovatios, ¿sí? Con un ángulo phi inicial de 53 grados, hacen que este ángulo sea 37. Pero por otro lado tenemos como dato que estos son 30 grados, ¿sí? Con lo cual tendríamos 60 más 37, que serían los 97 grados, ¿sí? Es decir, sería 25 kVA dividido el seno de 97 grados. Por otro lado tenemos 20 kVA, ¿sí? Y que era el estado inicial de carga, sobre el seno de beta, ¿sí? Sobre el seno de beta. Podemos determinar, ¿sí? Siguiendo trabajando con los ángulos, podemos determinar el valor del ángulo beta, podemos determinar también el valor del ángulo alfa, no vamos a detenernos mucho acá porque se van a terminar aburriendo, pero ¿qué es lo importante que tenemos que poder plantear acá? Este triángulo, que va a estar formado por la potencia aparente que es capaz de entregar el transformador, pero esa potencia aparente, ¿cómo va a estar formada? Por los 20 kVA del estado inicial de carga, que era cuando me entregaba 12 kilovatios, más una delta S, un delta potencia aparente, que esto corresponde a una carga que tiene características 0,866, sería el coseno de phi, en adelanto, ¿sí? Entonces, operando con los datos que tenemos, podemos llegar a determinar, ¿sí? Podemos llegar a determinar el valor de delta S. ¿Cuántos serían
kilovolt-ampere, ¿sí?, adicionales que nosotros podemos agregarle al transformador para que quede a plena carga, ¿sí? Fíjense que recién nosotros agregamos recién una carga del tipo resistiva pura. Si agregábamos una carga del tipo resistiva pura, nosotros estábamos con esta situación, ¿sí? Ese vector, ese era el que estábamos en el ejercicio anterior. ¿Cuántos kilovatios podríamos agregar para que el transformador estuviese cargado? Y la condición que quedaba era esta condición, ¿sí? Bien, eso en el ejercicio anterior. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? Ahora me está pidiendo cuántos kilovolt-ampere puedo agregar, pero con una carga que ya no es resistiva pura, ya tiene un factor de potencia 0,8 en adelanto. Quiere decir que ahora estamos con esta situación. Ahora estamos con que estamos agregando esta carga, ¿sí? Donde vamos a tener, obviamente, una capacidad en función de ¿qué? En función de los 25 kVA, ¿sí? Es decir, estos 25 kVA se van a componer por 20 kilovolt-ampere que entregan una determinada potencia activa, ¿sí? 20 kilovolt-ampere que entregan una determinada potencia activa, ¿sí? Que eran 12, y 12,74 kilovolt-ampere para un estado de carga donde tenemos una corriente que forma un ángulo de 30 grados con la tensión, y además sabemos que tiene características del tipo capacitiva, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? Este problema es como el que vimos el ejercicio anterior. No es un problema, conceptualmente, para resolver este problema tenemos que concentrarnos en los vectores, ¿sí? En ver cómo un transformador podemos ir variando la potencia activa entregada, ¿sí?, en función de la potencia reactiva que termine, que esté entregando el transformador, ¿sí? Es decir, puede ser todo potencia activa, todo potencia reactiva, o como en este caso que tenemos una potencia activa más una potencia reactiva, si esto nos da una potencia, la potencia aparente del transformador. Acá el transformador está a plena carga, Fíjense, un transformador a plena carga que me está entregando tan solo 12 kilovatios de potencia activa. 12 kilovatios de potencia activa, ¿sí? Lo tengo a plena carga, me entrega 12 kilovatios de potencia activa. Es por eso que nosotros siempre tenemos que tratar de disminuir la potencia reactiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es potencia que está en juego en la red, está en juego en el generador, está en juego en los transformadores, pero no me está generando trabajo útil, ¿sí? No estoy en condiciones de generar trabajo útil. Bueno, vamos a... ¿Alguna duda, chicos, de este ejercicio? No, profe, se entiende. No, profe. Yo no, profe. Bueno, si tienen dudas, paramos y vemos todo lo resolvemos, ¿sí? Vamos al ejercicio 16, ¿sí? Vamos al ejercicio 16. Bueno, acá creo que tenemos la consigna también acá. Bien, tenemos un transformador donde tenemos 500 kVA, está funcionando a plena carga. Quiere decir que está entregando los 500 kVA, funciona a plena carga con un factor de potencia de 0,6, ¿sí? En retraso, un factor de potencia de 0,6 en retraso. Acá le vamos a agregar unos condensadores, ¿sí? Y unos condensadores al estado de carga, o sea, estaba trabajando a plena carga, pero vamos a agregar capacitores o condensadores, ¿sí? Es decir, vamos a modificar el factor de potencia, ¿sí? Lo vamos a pasar a
0,9. Hemos mejorado el factor de potencia, ¿sí? Obviamente sigue siendo en retraso. Pasamos de 0,6 a 0,9. Bien. Esta puede ser una situación real. Tenemos un transformador que está trabajando a plena carga. Es un transformador, lo tenemos trabajando a plena carga. Y queremos tener la posibilidad de poder agregar más cargas del tipo, por ejemplo, del tipo resistivas o RL. Entonces, ¿cómo hacemos para poder lograr ese aumento de carga que le podemos entregar al transformador? Bueno, es mejorar el factor de potencia, ¿sí? Es mejorar el factor de potencia de la instalación, es decir, de ese sistema de carga. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agregarle capacitores para pasar de 0,6 a 0,9, ¿sí? El factor de potencia. Y acá nos pide que encontremos la potencia reactiva de los capacitores, de los condensadores, después de la corrección del coseno de phi, ¿sí? Encontrar la potencia. Y después de la corrección del coseno de phi, ¿qué tanto por ciento de plena carga soporta el transformador? Es decir, vamos a ver que el transformador, una vez que nosotros hemos realizado la corrección del coseno de phi, no va a estar a plena carga. Entonces, arranquemos con nuestro triángulo de potencia. Está entregando 50, está entregando 500 kVA, con un factor de potencia, ¿sí? Esta sería nuestra potencia S0, potencia inicial. El factor de potencia me da una determinada potencia activa. ¿Cómo calculamos esa potencia activa? Nuestro triángulo de potencia, nosotros sabemos que el coseno de phi sería P sobre S0. Ese sería nuestro coseno de phi inicial. Hablemos de las condiciones iniciales, le ponemos phi 0. En definitiva, la potencia activa sería la potencia aparente por el coseno de phi, que sería el coseno de phi inicial. Estamos entregando 300 kilovatios. Es decir, a plena carga, este transformador, un transformador de potencia de 500 kVA, está entregando 300 kilovatios, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a conectar capacitores, ¿sí? Esos capacitores, ¿sí? Van a hacer que el ángulo phi 0 pase a un ángulo phi 1, ¿sí? Pase a un ángulo phi 1. Con lo cual vamos a tener este nuevo triángulo de potencia, ¿sí? Pasa de un ángulo phi 0 a un ángulo phi 1. Y fíjense que nosotros acá teníamos nuestra potencia reactiva, ¿sí? Nuestra potencia reactiva, le agregamos capacitores, es decir, vamos a agregar una potencia reactiva, ¿sí? Ahí la vemos, estamos agregando una potencia reactiva, que es la potencia de los capacitores, y me queda una nueva potencia, me queda un nuevo triángulo de potencia, ¿sí? Donde tenemos P, tenemos ahora un Q1, ¿sí? Y la potencia aparente S1, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar en forma, vamos a analizar trigonométricamente. Tenemos que el delta Q, ¿sí? El delta Q sería el Q inicial, es decir, el Q0, ¿sí? Menos el Q1. Acá este Q1 no estaría del todo bien, porque nosotros lo estaríamos agregando, ¿sí? Lo estaríamos agregando, y recuerden que tenía el sentido, la reactiva del capacitor sería hacia abajo, ¿sí? Entonces sería la reactiva de los capacitores que nosotros estamos agregando. Entonces, en definitiva, el delta Q que tenemos que agregar sería el Q inicial menos el Q final, ¿sí? Ahí tenemos la variación de potencia reactiva que nosotros tenemos que agregar. Y podemos decir, si analizamos los ángulos, el ángulo phi 0 va a ser, la tangente de ese ángulo va a ser Q0, que es todo este vector, que es la reactiva inicial, dividido la potencia, ¿sí? Con lo cual podemos determinar el valor de Q0, que va a ser P por la tangente de phi 0. ¿Está?
Vamos a hacer el análisis con el ángulo donde tenemos ya hemos agregado los capacitores, vamos a tener un nuevo estado que sería, que lo hemos denominado con el subíndice 1. Con el subíndice 1 vamos a denominar la reactiva del nuevo estado de carga con los capacitores conectados, ¿sí? Dividido la potencia que no ha variado, voy a tener, ahora puedo calcular, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de esa reactiva con los capacitores, conectados, ¿sí? Bien. Podemos plantear la variación de potencia reactiva, va a ser la reactiva que teníamos en el estado final menos la reactiva que tenemos después de los capacitores, ¿sí? El delta Q. Con lo cual, estamos en condiciones de poder calcularlo, porque ya hemos definido cómo calculamos Q0 y Q1, podemos calcular el delta Q. Quiere decir que nosotros tendríamos que agregar 254,70 kilovolt amper reactivo. Nosotros tenemos que agregar 254,70 kilovolt amper reactivos. Ya vamos a ver más adelante, en este ejercicio no lo vemos, que nosotros podemos calcular en función de la potencia reactiva, podemos calcular la capacidad de los capacitores, de esa batería de capacitores. En este caso, este ejercicio no lo está solicitando, acá tenemos que la potencia reactiva de los capacitores, ¿sí? Pero con la potencia reactiva nosotros podemos calcular cuál es la capacidad del capacitor. Obviamente, conociendo las características de la red, es decir, conociendo la frecuencia de la red, conociendo las características, nosotros podemos calcular la capacidad del capacitor, que en definitiva es lo que yo necesito, ¿sí? Si esto fuera un problema real, yo tengo un transformador trabajando a plena carga. Quiero aliviarlo un poco, quiero poder agregar más cargas. ¿Cómo hago? Y conecto capacitores. Entonces, yo en definitiva, el dato que necesitaría sería la capacidad de ese banco de capacitores, ¿sí? Que acá, bueno, acá no lo pide, pero ya vamos a ver ejercicios que determinamos la capacidad del capacitor, ¿sí? Es sencillo, ustedes ya han visto lo que son las fórmulas, no tendrían problema. Pero acá, bueno, acá calculamos el delta Q que tenemos que agregar. Y ahora vamos a ver cuál es la nueva potencia aparente. La nueva potencia aparente que está entregando el capacitor, ¿sí? Nosotros sabemos que el coseno sería la potencia, coseno sería la potencia, planteamos con nuestro nuevo ángulo, fíjense, coseno sería potencia sobre potencia aparente, pero estamos con este nuevo estado de carga, ahora tenemos el phi final, el phi 1, entonces podemos decir que la nueva potencia, fíjense que la potencia S1 es menor que la S0. ¿Cuánto vale ese valor? 333,33. Fíjense que estaba cargado con 500 kVA. Lo teníamos cargado con 500 kVA. ¿Sí? Y me entregaba una potencia de 300 kilovatios. Ahora, conectamos unos capacitores y el transformador está cargado con 333 kVA. Y me está entregando, obviamente la potencia aparente no varió, pero sí me varió el estado de carga del transformador. Ahora el transformador tiene capacidad de poder entregar más cargas del tipo resistiva, por ejemplo, del tipo resistiva inductiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque he conectado los capacitores, ¿sí? He conectado los capacitores, ¿sí? Bueno, podemos calcular el tanto por ciento, no está acá calculado, pero nosotros podríamos calcular qué porcentaje estábamos en el estado inicial, estábamos entregando el 100%. Y ahora estábamos entregando en el estado inicial 500 kVA, que era el 100%, y ahora estamos entregando 330, y ahí podemos determinar cuál es el porcentaje de carga de ese transformador. Pasamos de un 100% a habría que sacar la cuenta, no tengo el número acá, pueden sacarlo, pero a lo mejor bajamos del 100% a un 75%, ¿sí? A un 70, 75%.
¿Se entendió, chicos? Esto es muy conceptual, no tiene mayores problemas matemáticos, pero este ejercicio es muy, muy conceptual. Vemos cómo conectando capacitores hemos mejorado la situación de funcionamiento de un transformador. Es decir, ¿por qué hemos mejorado la situación de funcionamiento? Y porque lo que hemos logrado es de estar trabajando a plena carga, estar trabajando a un porcentaje que puede ser un 75%. En la medida que yo vaya agregando más capacitores, ¿qué es lo que va a ir bajando? Va a ir bajando ese estado de carga, ¿sí? Voy a ir alejándome de esos 500 kVA, ¿sí? Y voy a estar en situaciones más cómodas. ¿Por qué más cómodas? Porque me va a permitir poder agregar más cargas o que el transformador trabaje en situaciones más favorables con menores pérdidas, ¿sí? Ya vamos a entrar en lo que es transformadores, todavía no entramos, pero ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿se entendió, chicos? Todos Sí. duermen. Sí, profe, se entendió. Sí, ¿Se profe. entendió? Bueno, ¿alguna duda? Pregunten si tienen alguna duda, que creo que estamos en el último ejercicio, ¿sí? Este sería el último ejercicio de lo que sería corriente alterna monofásica, ¿sí? El último ejercicio de lo que sería corriente alterna monofásica. Entonces tendríamos que pasar al práctico de corriente alterna trifásica. Vamos a pasar a lo que sería corriente alterna trifásica. Bueno, si no tienen dudas, lamentablemente tenemos que seguir. No nos queda otra que seguir trabajando. Bien, vamos directamente al práctico de corriente alterna trifásica. Tenemos el ejercicio 1. Acá tenemos un sistema trifásico trifilar, ¿sí? Empecemos a entender que es un sistema trifilar. Los sistemas trifásicos pueden ser trifilares o tetrafilares. Si tenemos trifilares, significa que tenemos las tres fases, ¿sí? Tenemos la fase R, la fase S y la fase T. ¿Dónde se usan o cuándo tenemos sistemas trifásicos? Bueno, fíjense, los transformadores de distribución, si los que ustedes tienen siempre cerca del domicilio, en la universidad, en todos lados tenemos transformador de distribución, fíjense que el primario de ese transformador es alimentado por un sistema trifilar, ¿sí? Es decir, tenemos tres conductores, las tres fases. Y el secundario es un sistema tetrafilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos las tres fases más el neutro, ¿sí? Entonces, acá tenemos un sistema trifásico trifilar. 208 voltios. ¿Qué significa 208 voltios? Cuando nosotros, esto tomen nota y así porque por ahí aparecen dudas cuando hacemos ejercicio. Cuando nosotros hablamos de un sistema trifásico de 208 voltios, por más que no lo aclaremos, esos 208 es tensiones de línea, son tensiones de línea, ¿sí? Recuerden que teníamos dos tipos de tensiones de línea y tensiones de fase. 208 son tensiones de línea. Tenemos una secuencia TSR, ¿sí? Y una carga equilibrada conectada en estrella. Bien, vamos a ir viendo un poquito qué significa, vamos a ver un poquito qué significa una carga equilibrada. Un sistema trifásico equilibrado significa que tenemos las mismas cargas, los valores de las cargas son iguales, y eso hace que nosotros tengamos corrientes en módulo que sean iguales, es decir, las tres impedancias conectadas en este sistema, con este sistema, esperen un segundo que vamos a volver al ejercicio. Las tres impedancias son iguales. Acá sería un esquema, el esquema de conexión. Fíjense que tenemos un sistema trifásico trifilar, es decir, 1, 2, 3 conductores.
La fase R, la fase S y la fase T. Y las tres impedancias, que le vamos a denominar ZR, ZT y ZS. ¿Y cómo me dice que están conectadas? En estrella. Esto es un dato, estaban conectadas en estrella, ¿sí? Entonces tenemos esta situación. Un sistema trifásico de 208 voltios significa que 208 voltios es la tensión, son tensiones de línea, ¿sí? 208 voltios. Después tenemos secuencia de fase. Recuerden qué es secuencia de fase. Una secuencia de fase TSR. Es decir, si nosotros tenemos un observador en algún punto, si nosotros tenemos un observador en algún punto, ¿sí? Tenemos un observador acá, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un observador acá. Va a haber, estos recuerden que son vectores, ¿sí? Acá están dibujados todos los vectores, tensión y corriente, recuerden que son vectores que están girando en el tiempo, es decir, son fasores. Entonces, estos giran, el sentido de giro, ¿sí? Convencional, ¿sí? Vamos a anotar cuál es el sentido de giro. El sentido de giro es hacia allá. Sí, quiere decir que si nosotros tenemos un observador, él vería primero la fase T, luego la fase S y luego la fase R. Es decir, vería primero la fase T, luego la fase S y por último la fase R. Eso es la secuencia de fase. Secuencia de fase. ¿Sí? ¿Está claro? Ya lo han visto, ustedes lo han visto en la teoría, esto está claro. Si tienen alguna duda, me pregunten. Bien, pero acá tenemos otros datos. Acá tenemos que estamos con una situación de BR a menos 90 grados. Esto es un dato del ejercicio. Me da la tensión de línea, me da las impedancias, ¿sí? Y me dice que BR a menos 90 grados. Es decir, hemos sacado una foto donde tenemos BR a menos 90 grados. Entonces nosotros vamos a arrancar cómo armamos este diagrama vectorial. Y lo primero que hacemos son nuestros datos. Nuestros datos son BR, este serían nuestros datos, BR a menos 90 grados, ¿sí? Pero como sabemos que es un sistema de secuencia de fase TSR, ¿sí? Si acá tenemos BR, nosotros vamos a tener a 120 grados, acá a 120 grados, vamos a tener BS y vamos a tener acá BT. Es decir, nosotros tendríamos acá BR, le voy a poner directamente PR, ¿sí? Esta sería nuestra tensión BS, disculpen que están en minúscula, y este lo vamos a poner BT, ¿sí? Entonces, se ubican cómo arrancamos, cómo empezamos con este diagrama vectorial. Mi dato fue BR a menos 90 grados. Fue BR a menos 90 grados, ¿sí? Esto sería BR a menos 90 grados, ¿sí? Ahí pues lo vamos a... BR a menos 90 grados, ¿sí? Acá tenemos BR. Este es mi vector inicial. Pero nosotros sabemos que son tres tensiones desfasadas a 120 grados. Quiere decir que acá tenemos 120 grados, acá 120 grados y acá tenemos 120 grados, ¿sí? Entonces, esto nos permite poder determinar bien los vectores, ¿sí? Entonces, las tensiones. Esto eran tensiones de línea. Primero vamos a ver el módulo de este vector BR. ¿Cuál va a ser el módulo? Ya determinamos los ángulos, ¿sí? O por lo menos hemos dibujado los vectores, no hemos determinado los ángulos, ahora los determinamos. Pero el módulo sería la tensión de línea, que son 208 voltios, dividido la raíz de 3, ¿sí? Quiere decir que el módulo es 120 voltios. Es decir, yo voy a tener BR que van a ser 120 voltios a menos 90 grados. ¿Está de acuerdo? Ese es el vector BR. 120 a menos 90 grados. ¿Qué va a pasar con BS? El vector BS va a ser 120 voltios, pero fíjense que si nosotros acá tenemos 120,
quiere decir que acá vamos a tener 90, vamos a tener más 30 grados. Quiere decir que BS va a ser 120 voltios a 30 grados positivos, ¿sí? Y el vector T va a ser los 120 voltios a un ángulo de 120 más 30, es decir, 120 a 150 grados, ¿sí? ¿Está claro cómo armamos esta terna? ¿Está claro cómo llegamos a estos valores de módulos y de ángulos? Pregúntenme, chicos, si tienen alguna duda, por favor, no perdamos Profe, los 120 grados es porque tiene que estar, ¿cómo se llama? A la misma distancia, cada uno, cada vector, Claro, digamos. porque un sistema trifásico, el sistema trifásico, sí, puede ser, es un sistema, convengamos que nuestros sistemas son sistemas simétricos y equilibrados. ¿Qué significa que sean equilibrados? Que pueden ser desequilibrados, ¿verdad? Pero hablemos de un sistema trifásico simétrico y equilibrado. Equilibrado, por un lado, es que las cargas hacen que las corrientes sean iguales, es decir, las impedancias van a ser iguales de forma tal que las corrientes son las mismas. Y aparte, es simétrico. ¿Por qué es simétrico? Porque las tensiones están desfasadas 120 grados. Si nosotros acá tuviéramos un neutro, si tuviéramos el centro de estrellas, el neutro, acá nosotros tendríamos el centro de estrellas sería, acá podríamos hablar del neutro. Y entonces midamos la tensión. Entre la fase R y el neutro es BR. ¿Cuántos serían? 120 voltios, ¿sí? 120 voltios. Y después tendríamos entre la fase S y el neutro, tendríamos otros 120 voltios, y entre la fase T y el neutro, otros 120 voltios. Pero ¿cómo están esos vectores? Es un sistema trifásico que siempre son simétricos, están desfasados 120 grados, ¿sí? Esto ustedes lo deben haber visto cuando empezaron a ver corriente alterna trifásica. No sé por dónde van en alterna trifásica. ¿Ya han empezado? ¿Cómo van en la parte de teoría con el ingeniero Fara? No sé, creo que dio los triángulos estos, pero no me acuerdo mucho más, la verdad. Bueno, si no lo han visto, no se preocupen que ya lo van a ver, Y si lo han visto, bueno, no hay problema, lo repasan, no le he preguntado al ingeniero Fara, a lo mejor yo me estoy adelantando. Igual no va a venir mal, porque bueno... No, esto creo que lo dio igual. Ya lo dio. Una parte la dio. Bueno, Sí, entonces... esto creo que sí, profe. Bueno, entonces no hay problema, si lo han visto, lo ven, y si no lo han visto ya se los va a aplicar bien el ingeniero Fara. Pero igual yo me adelanto, si me adelanto un poquito, o tratamos de avanzar un poquito en la parte de ejercicio de gabinete. Entonces, conceptualmente, es un sistema simétrico, quiere decir que estas tres tensiones que están viendo acá abajo están desfasadas 120 grados, ¿sí? Es así, es una condición del sistema trifásico. Estamos generando de forma tal que sea un sistema simétrico. Lo que sale del generador es un sistema simétrico. Y después, en las líneas, en la red, lo vamos equilibrando o desequilibrando. Cuando cargamos más una fase que la otra, vamos generando sistemas desequilibrados. Y eso no es conveniente porque empezamos a tener corrientes altas en el neutro, ¿sí? Un sistema simétrico y equilibrado, la corriente de neutro va a ser nula. Ya lo vamos a ir viendo con otros ejercicios, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre tenemos que tratar de equilibrar las cargas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hacemos la instalación de un barrio, si el barrio, las casas son pequeñas, y si le vamos a bajar monofásica, ¿sí? Porque la instalación de la casa es pequeña, nosotros tenemos que bajar, cuando estamos aparte del distribuidor, tenemos que ir alimentando las casas, de forma tal que tengamos, por ejemplo, 3 casas conectadas a la fase R, 3 casas conectadas a la fase S, otras 3 viviendas conectadas a la fase T, de forma tal de poder mantener en lo posible, lo más equilibradas las cargas, es decir, que las corrientes sean más o menos lo mismo, ¿sí? Aguarden un segundo que tengo problemas con la... entonces tratamos siempre de generar sistemas, de tratar de que el sistema sea lo más equilibrado posible. Eso depende de la carga. Pero la simetría, o sea, que sea simétrico, ya sale del generador, ¿sí? Ya lo tenemos en el generador. Es un problema ya
cómo generamos, ¿sí? En función de cómo generemos. Aguárdenme un segundo. No sé si ustedes pueden ver la pantalla porque se me encendió la cámara y no puedo operar porque la velocidad que tengo evidentemente no es buena. En esta zona del campo donde estoy viviendo, no tengo buena conexión. Esperen que voy a tratar de... Aguarden un segundo que no tengo señal para ver los